Bueno, vamos a ver si explicamos muy brevemente el significado de este esquema que le llamo prontuario de deducciones autonómicas y que va a significar pues una especie de guía de las preguntas que hemos de hacer al cliente de renta cuando lo tenemos delante para poder consignar los datos relativos a las deducciones autonómicas. Bueno, pues esto ha sido un sembrado continuo de diferentes deducciones que desaparecieron en la legislación estatal y que sin embargo las tenemos en el régimen autonómico y bueno, que no son de cuantía importante, pues sí conviene tenerlas en cuenta para ver las que le podrían ser aplicables. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que convendría que la hoja, para que sea cómoda su visión y su funcionamiento, como vamos a explicar, se pueda ver en visión de hoja, no en visión de ancho de página, ni zona visible, ni nada de esto. Es decir, si vamos aquí a ampliación o reducción, pues no nos interesa verlo ni esto ajustar al ancho, ni verlo aquí esto pues ampliación o reducción a ajustar a visible. No, ninguno de estos sistemas nos interesa ir al de ampliación o reducción a mostrar a nivel de página, y después ajustamos además la ventana de la aplicación para que se vea simplemente lo que es página principal, la página del esquema, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay diferenciados pues varios bloques, ¿no? Las de carácter altruista, las de estudios de hijos, son enunciados muy general, ¿no? Porque aquí en estudios de hijos pues abarca estos conceptos que vemos ahí: los estudian fuera, si estudian fuera, los distintos niveles de la educación o incluso la guardería. Después vemos el tercer bloque, que es la situación personal y familiar del sujeto pasivo, y después, bueno, pues lo relativo a vivienda. Vamos a ver entonces cómo funciona el esquema. En cada uno de estos bloques tenemos una referencia a cada una de las deducciones. Estas referencias, como se puede ver, están remarcadas o destacadas en azul. Quiere decir que tiene un enlace a una página interna del documento. Estas páginas son las que tiene el programa de ayuda de la agencia tributaria. Lo que pasa que, bueno, las he ajustado, modificado, adornado pues a mi manera para que puedan sacársele más rendimiento, ¿no? Vemos entonces la primera, que son la finalidad ecológica. Pues aquí la destacamos por donaciones con finalidad ecológica, y vemos que no destacamos nada en la referencia que tiene a esta deducción. Aquí simplemente se dice que es un 10% y se dice que tiene unos límites del 10% o el 15% o 150 euros, tanto en tributación individual como en conjunta. No destacamos nada porque esto realmente no lo tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de contemplar estas deducciones, ya que esto lo tiene que contemplar el programa. Bien en la renta web o bien en el programa que nosotros utilicemos, estas circunstancias del 10% y de los límites que tiene la deducción las contempla el programa ya. Nosotros no tenemos que prestar atención a estas circunstancias. Aquí sí, pues tenemos que prestar atención a entidades públicas dependientes de la comunidad autónoma y los dos apartados que destaca aquí, ¿no? Este primer apartado y este segundo apartado. Pero esto lo vamos a tener en cuenta ya al final, en el conjunto de todas las deducciones que tenemos de estas de carácter altruista, y vamos a ver por qué. Bueno, para volver a la página de inicio, bien podemos hacer clic aquí, con lo cual nos colocamos en la página de inicio, o bien podemos hacer aquí en la cabecera de cada página, aparece esto resaltado en azul, y podemos igualmente volver al inicio. Aquí podemos ir a comunidades autónomas, ahí lo vemos, vamos a la página igual, y si estamos en la segunda página exactamente igual. Vemos aquí, podemos ir a la página de inicio. Siempre podemos ir a la página de inicio a través de estas referencias que tenemos remarcadas en azul, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la segunda, sería el patrimonio histórico. El patrimonio histórico aparece aquí resaltada y tampoco tenemos nada destacado. Aparece ahí el importe de la deducción, el porcentaje que significa, las entidades beneficiarias, y en la página siguiente veríamos que, bueno, los límites de la deducción, pero no hemos destacado absolutamente nada en esta deducción tampoco. Vamos a la cultura, deporte e investigación. Aquí sí, aquí en esta deducción sí hemos destacado, lo vemos ahí destacado en letra roja, código rojo, que es máxima deducción de 3.000 euros y máxima deducción de 3.000 euros en estos dos apartados, en el apartado B y en el apartado C.
Bueno, ¿por qué está destacado esto? ¿Por qué está con código rojo? Porque es realmente a lo que le tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención a esto. ¿Por qué? Bueno, porque en el programa, por ejemplo, de la renta web, aquí hacemos doble clic y vemos cómo funciona allí. Tenemos las 6 casillas en que podemos consignar este tipo de deducción. Y claro, al consignar 6 casillas, pues en cada una, el programa de la agencia, Renta Web, sí tiene en cuenta el límite que le corresponde a cada una. Pero en nuestro caso, que podemos estar utilizando otro programa externo, por ejemplo, que nosotros utilizamos es el de A3, el de A3 REN, pues no diferencia el número de casillas, este número de casillas, pone solamente una casilla y pone que el límite máximo son 50.000 euros. Claro, cuando estamos en cualquiera de estas deducciones, en la A, en la D, en la E o en la F, no hay ningún problema cuando el límite son 50.000. Pero claro, si estuviésemos en la B o estuviésemos en la C, y ahí considerásemos un límite de 50.000 euros, lo estaríamos consignando mal, porque aquí en estos casos el límite son 3.000 euros. Por eso en este caso sí hemos de contemplar, sí hemos de mirar en la declaración que estamos cumplimentando este dato, que no sobrepasar los 3.000 euros, porque si no podríamos tener efectivamente pues un error al consignar más de 3.000 euros en esta declaración, porque el programa no lo va a tener en cuenta, que en esos casos el límite son los 3.000 euros. Por eso está destacado, como digo, en este caso, en esta deducción, pues en letra roja, el código rojo, como yo le llamo, para indicar aquellas cuestiones a las que tenemos que prestar atención especialmente. Volvemos al principio, entonces aquí tenemos las de sin ánimo de lucro, aquí están. No tenemos nada que destacar, aparece ahí la cuantía de deducción, la base máxima de deducción, y son cuestiones, como digo, que se tienen en cuenta por el programa que estemos utilizando, el que sea, y nosotros no vamos a considerarla en este caso pues con ninguna atención especial. Y lo mismo para la restauración de inmuebles. No aparece nada destacable, simplemente el importe de la deducción, los límites máximos de la deducción, pero nada más. Entonces destacamos aquí, en este apartado, pues lo que hemos dicho, o sea, el código rojo. El código rojo en este caso es que la cultura tiene una base límite y que puede ser que tengamos que prestar atención a la hora de consignarla en nuestro programa, porque se haya considerado solamente el límite de los 50.000 y no los límites de 3.000 euros que se encuentran, como decía, en estos dos casos. En la letra B y en la letra C se encuentran esos dos límites de 3.000 euros. Si es una de esas las que estamos consignando, pues no podemos poner más de los 3.000 euros, porque si no vamos a cometer un error a la hora de confeccionar la declaración. Y después, lo que sí está destacado como código rojo en esta deducción es la justificación documental. Aquí lo vemos, que aparece aquí la justificación documental que hemos de tener en cuenta en todas estas deducciones de carácter altruista, como digo. ¿Y cuál es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que ha de constar o de tener una certificación. En esa certificación, lógicamente, emitida por el ente que corresponda, ya estará recogido, pues en este caso, la circunstancia que debe rodear a ese ente para poder decir que esta deducción es compatible con lo que estamos considerando, con el régimen de deducciones en el IRPF. En el caso de ser una donación no dineraria, pues se ha de observarse lo que dice aquí en este párrafo, y además en el caso de ser una deducción por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos o investigación o docentes, pues ha de indicarse, ha de contener la certificación lo que contienen estos dos párrafos. Y después una mención expresa que ha de contener la certificación, pues a que se haya hecho la donación de forma irrevocable, que se haya aceptado. Pero claro, estos son circunstancias que, bueno, que destaco en código rojo porque tiene que tenerla efectivamente expresada así la certificación, pero que no vamos a tener nunca ningún problema, porque estas circunstancias con toda seguridad van a constar perfectamente definidas y especificadas en la certificación que nos traiga el cliente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en este caso sí hemos de pedirle, por eso está en código rojo todo esto, esa certificación para poder tener la seguridad de que en este caso pues cualquier donación de esta de carácter altruista es deducible. Y más o menos este es el esquema con el que funcionan todas las demás deducciones. Aquí, por ejemplo, tenemos estudios de hijos. Aquí he destacado, en primer lugar, eso, que son
asimilables a los hijos, los acogidos y los tutelados. Y después que hay un prorrateo entre cónyuges cuando haya dos miembros, cuando haya un matrimonio en una unidad familiar y tengan derecho ambos a esta deducción, y después cuando esto conviva con más de un pariente, pues el que tiene derecho es el pariente más cercano. Estas características se van a reflejar en todas las deducciones que nos referimos en este bloque, en el estudio de los hijos. Tanto los que estudian fuera como la educación como la guardería a los 3 años. Y aquí, pues lo mismo, destacamos en cada una de las deducciones lo que es el código rojo. O sea, aquí, ¿qué es lo importante? Pues que no haya oferta educativa en la isla y por eso tienen hijo que estudiar fuera, y las circunstancias a 31 de diciembre que se han de tener en cuenta para que esto sea aplicable. Con detalle se ve aquí. Ahí vemos, pues, por gastos de estudio. Los importes no nos interesan, como digo, no nos interesan tampoco las limitaciones. Lo que nos interesa es esto, pues que en la isla residencia no exista oferta educativa, entonces sí es aplicable esa deducción, y que después ha de considerarse las circunstancias en la fecha del devengo del impuesto para tener en cuenta esta deducción. En azul, pues estas circunstancias que hemos destacado y que no son código rojo, pero para que sepamos que son aplicables también a estos casos o de esta manera. Pues la tutela o el acogimiento, es decir, no solamente es aplicable a los estudios de los hijos, sino a aquellos que están acogidos a tutela o acogimiento, y que en el caso de dos o más contribuyentes tengan derecho, pues se prorrateará entre ellos. Y lo que decíamos antes, si tienen distinto grado de parentesco, bueno, pues se aplicará a los que tengan el parentesco más cercano. Esto, como decía, se va a considerar en todos y cada uno de estos apartados. Educación infantil, primaria y bachillerato, pues exactamente igual. Aquí ponemos los códigos que nos interesan, lo que hay que tener en cuenta, y aquí destacamos lo que significa. Bueno, pues la adquisición de material escolar, libros de texto, transporte, y aquí, bueno, que el gasto se justifique a través de la factura, que son los 2 códigos que hemos destacado en esta deducción. Y así exactamente todas las demás, guardería hasta 3 años, situación, y todos los bloques exactamente igual. No voy a seguir explicándolo porque el resto sería exactamente lo mismo. Quizá explicar en que en algún caso, pues aquí por ejemplo, en el caso de donaciones hijos a 35 años, vemos que el código rojo es... Aquí vemos que se han de cumplir los requisitos del impuesto de sucesiones y donaciones para poder ser aplicable una reducción del 85%. Entonces vamos aquí, y aquí, bueno, pues lo tenemos especificado. Bueno, vemos aquí que son donaciones en metálico descendientes adoptados menos de 35 años. De aquí otra referencia, aquí la importante es esta, ¿no? Vamos a la siguiente página, y aquí vemos que lo que decía el código rojo, que los requisitos previstos en la normativa autonómica del impuesto sobre sucesiones y donaciones para la reducción del 85% han de cumplirse. Como no es el momento, aquí estamos mirando esto de forma rápida, por eso lo llamamos prontuario, pues esto enlazado aquí, esta referencia, pues ahí al artículo 26.3 del texto refundido. Aquí hacemos clic y aquí nos aparece ya, pues esto, el artículo 26.3 de este texto refundido, en donde podemos ver las características que ha de tener esa donación para que se pueda aplicar ese 85%. Y así existen otras referencias también. Aquí, por ejemplo, en el caso de la inversión, nos dice que se ha de tener en cuenta la deducción de la vivienda en el IRPF. Es decir, aquí vemos en inversión, vemos que siempre y cuando concurran las circunstancias y los requisitos para que pueda ser de aplicación a la vivienda habitual definida en el artículo 68.1 de la ley del IRPF, a la vigencia de esta ley, porque ahora ya no existe esto a nivel estatal, pues del 1 de enero del 2012. Bueno, como esto nos queda efectivamente muy lejos, pues vamos aquí a este enlace y vemos aquí lo que dice la ley del IRPF en cuanto a la vivienda habitual el 1 del 12 del 2012. Y esto sería un poco todo en lo que va a consistir el esquema. Esto también hay otra fórmula de verlo, que yo creo que es más incómoda, pero bueno, pues se puede ver aquí a través de los marcadores. Los marcadores vienen en el índice de resumen, que es este, y después vienen los marcadores, que son los distintos capítulos que tiene la agencia tributaria, ¿no? Pues esto, los estudios, la educación, deducción vivienda, los mismos que veíamos aquí en este índice general, pero agrupados, como digo, en grandes bloques. Este esquema, este trabajo va a estar siempre colgado en nuestra página web, a que se puede, por tanto, acceder
en cualquier momento. En la que, por cierto, si hay alguna variación, pues se refleja aquí en la versión. En la versión, como veis ahí, versión 20.0512, quiere decirse año, mes y día, ¿no? Pues la última modificación fue pues el 12 de mayo del año 2020. Si fuese una versión posterior, pues ahí pondría otra cosa, ya podríais saber si la que está uno manejando pues es la última versión o hay una versión posterior. Y esto sería todo entonces en cuanto a este prontuario de deducciones autonómicas. Lo importante es que sea útil y que lo disfruten en función de ello.